hay una profunda sensación de inquietud. Todos sabemos que se ha perdido algo, pero no sabemos por qué, ni a dónde conduce. La cultura popular quiere dictarnos qué es y qué no es relevante. Nuestra cultura a menudo nos dice que todo se trata de mí, que el amor significa autosatisfacción, que el estatus y la apariencia son lo que cuentan. Esta perspectiva, finalmente autodestructiva, se ha infiltrado completamente en la Iglesia a medida que la confusión reemplaza la convicción. El camino de regreso, el camino de la esperanza, comienza en conocer quién es Dios verdaderamente y cómo anhela el que lo veamos. El verdadero Dios. Gloria a Dios, bienvenidos todos este hermoso domingo. Estamos en la casa del Señor, como la casa del Señor que somos, y quiero en este momento pedir a Dios que nos ayude en este inicio de esta nueva serie. Si oran conmigo, por favor. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos este día especial que tú nos has dado, Señor, para estar aquí, para reunirnos como casa de Dios que somos, templo del Espíritu Santo. Pedimos, Señor, que en este momento tú dirijas en tu palabra, Señor, nuestro entendimiento, que captemos, Señor, aquello que tú deseas que nosotros entendamos de ti. Tú eres el Dios verdadero, tú eres el Dios majestuoso, poderoso, digno de que nosotros, Señor, nos humillemos delante de ti. Venimos, Señor, con una actitud de humildad al acercarnos a tu palabra, sabiendo, Señor, que tú eres el único que puedes abrir nuestros ojos, nuestra mente y nuestro corazón a las cosas que debemos entender acerca de ti. Gracias, Padre, por este tiempo que nos das. Gracias por cada familia aquí, Señor, que está en el centro de adoración. También aquellos, Señor, que están viendo, Padre Santo, por televisión. Pedimos, Señor, o por su dispositivo, Señor. Pedimos, Padre Santo, que en este momento tú tomes cargo de cada uno de nuestros corazones. Y, Señor, que tú puedas abrir ese corazón para recibir el depósito que tú tienes para nosotros de vida, que nos va a formar a tu imagen. Te lo pedimos en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Y te damos toda la gloria y toda la honra, Padre. Amén y amén. Gloria al Señor. Esta mañana, como digo, iniciamos esta nueva serie llamado El verdadero Dios. Y quiero empezar para esta serie haciéndole una pregunta. ¿Qué viene a su mente cuando usted piensa acerca de Dios? Cuando usted habla de Dios o alguien le habla de Dios, ¿qué es lo que viene a su mente? ¿Qué es lo que se forma? ¿Qué pensamientos tiene cuando piensa acerca de Dios? Porque la Biblia nos dice que hay un verdadero Dios solamente, amén. Pero a través de toda la humanidad, de todas las naciones, sabemos que hay gente que adora a muchos diferentes dioses. A muchos diferentes, ¿verdad? En muchas diferentes religiones. Me acuerdo hace muchas décadas, yo creo, de un programa en inglés, en televisión, que se llamaba To Tell the Truth, o en español, para decir la verdad. Y era un programa donde había, ¿verdad?, varios concursantes que venían y se identificaban. Primero decían, bueno, yo soy, por ejemplo, Juan Smith y yo soy el inventor de X. Entonces el siguiente decía, yo soy John Smith, inventor del X. Y el tercero decía, yo soy John Smith, ¿verdad? El inventor de X. Y las personas les hacían preguntas, ¿verdad? El panel que tenían ahí les hacía preguntas a cada uno de ellos para tratar de determinar si ellos sabían quién era el verdadero Juan Smith que había inventado X cosa. Y hacían todo tipo de preguntas. Y los que no eran verdaderamente Juan Smith trataban de dar la impresión que ellos eran, tratar de usar de cualquier manera de tratar de convencer a aquella persona que ellos eran Juan Smith, aunque no eran. Al fin del programa, ¿verdad? Cada uno decía, bueno, yo creo que el número 1 es Juan Smith, otro decía, yo creo que el número 3 es Juan Smith. Y al final, ¿verdad? El moderador del programa decía, póngase de pie el verdadero
Juan Smith. Y empezaba un momentito, la cámara pasaba a los tres y uno se quería parar y otro se quería parar. Y al fin se paraba el verdadero, ¿verdad? Y ahí se daban cuenta quién era el verdadero Juan Smith que había inventado cosa X. Pero hay mucha gente hoy que no sabe quién es el verdadero Dios. Hay muchos dioses y hay otros que tratan de confundir, ¿verdad?, a la humanidad, tratando de decir o llevar a la gente por un camino hacia un Dios que realmente no es Dios, que es un Dios falso. Hay preguntas en la Biblia. Estaba pensando de esto, ¿verdad? Como el programa que se le hace preguntas, ¿quién es el verdadero John Smith? Me acuerdo que Jesús en un día le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y me acuerdo también de Pablo en el camino ¿verdad?, a Damasco, cuando el Señor se enfrentó a él y cayó de su caballo, ¿verdad?, ciego. Y le hace la pregunta a él al Señor, ¿quién eres tú, Señor? Felipe, una ocasión, le dice a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y Jesús le contesta, tanto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿Por qué entonces dices, muéstranos al Padre? Al Padre. ¿Sabe que hay todo tipo de dioses salpicados por todo el paisaje, ¿verdad?, de nuestro país? Pero ¿quién es el verdadero Dios? Una pregunta, ¿verdad?, que tiene un impacto para cada uno de nosotros. Y lo que viene a tu mente cuando tú piensas en Dios es lo más importante de ti. Quiero repetiros otra vez. Lo que tú piensas, lo que viene a tu mente cuando tú consideras a Dios o piensas acerca de Dios, es lo más importante de ti. Actualmente puede ser la cosa que te impide o te previene que disfrutes de Dios. Los pensamientos que vienen a tu mente cuando tú piensas de Dios. Quiero contarle un poquito de mi jornada como un joven. Yo me convertí cuando tenía al Señor a los 18 años. Creo ya veo como 49 años de caminar con el Señor. Pero mi jornada en Dios me llevó a través de un camino, como todos tenemos un camino. Yo empecé realmente, mi concepto de Dios era que Dios era un Dios poderoso, pero lo veía como un hombre, como yo, un hombre grande, más grande que yo. Si yo tenía fuerza, Él tenía más fuerzas que yo, ¿verdad? Si yo podía razonar y pensar, pues Dios tenía una mente un poquito más grande que la mía y podía razonar mucho mejor que yo. Para mí Dios en muchos aspectos era como un hombre grande y mucha gente lo ve así de esa manera. ¿Verdad? Como a veces la gente dice, ¿verdad? The big man upstairs, el hombre grande, ¿verdad? Y le hacen así. Y lo consideran como un hombre como ellos. Mi jornada me llevó de eso a una revelación mayor, revelada en la Escritura. Y no puedo enfatizarles esta mañana demasiado qué importante es la palabra de Dios. ¿Puede decir amén? La palabra de Dios es lo que Dios nos ha enviado para darnos el concepto correcto, claro, de quién verdaderamente es Dios. Y yo en mi jornada pasé por todo tipo de cosas, ¿verdad? Tontas, le puedo decir así, insensatas, caricaturas de Dios que los hombres a veces se imaginan. Todo eso pasé yo hasta que Dios me trajo a conocer, a entender, no todo lo que Él es, porque necesito mucho tiempo todavía, pero cambió mi manera de pensar acerca de Dios. Tuve que, ¿verdad?, deshacerme de muchos de los conceptos que tenía de Dios. Y mi meta en esta serie es pedir a Dios que nos ayude a entrar a una profundidad que el rey Salomón describe en el Proverbios, capítulo 9 y verso 10. Le llama él el conocimiento del Santísimo.
Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y la ciencia de los santos es inteligencia. No sé qué traducción estás usando, pero es la Reina Valera, por favor. Sino el temor del Señor es el principio de la sabiduría, dice la otra traducción, y el conocimiento del Santísimo es entendimiento. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Todos digan principio. Ve, cuando nosotros no tememos al Señor, carecemos de sabiduría. Nadie que no conoce a Dios puede ser realmente una persona sabia. Puede ser sabio quizá de las cosas terrenales, pero en entender realmente lo que concierne la vida, lo que concierne el futuro de lo que viene, está completamente una persona insensata. Y puede ser la persona más educada que el mundo ha conocido. Y tenemos muchas de esas personas que completamente están, ¿verdad? Carecen del conocimiento de Dios, carecen de la sabiduría genuina que viene de Dios porque no temen al Señor. Y luego sigue diciendo también el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y muchas veces carecemos de inteligencia porque somos tan superficiales en nuestro conocimiento del Santo. Note, la ciencia, el conocimiento es la inteligencia. Una persona que no teme a Dios no es sabia. Porque si Dios al final va a juzgar al mundo y una persona no toma en cuenta al juez y lo que el juez requiere como justicia, es un tonto. Una persona que no tiene conocimiento del Santísimo, dice Salomón, no tiene inteligencia. Puede ser inteligente una vez más en las cosas mundanas, pero en lo que realmente vale es un insensato, es un ingenuo y está o carece de sabiduría y de entendimiento. Así que mi oración para nosotros es que podamos adoptar, podamos entrar en una búsqueda de por vida, no una búsqueda de hoy y mañana o la semana que entra solamente, sino una búsqueda de por vida, de conocer, de ver y de experimentar al verdadero Dios. Puede decir amén. Ahora, cuando Dios empezó a mostrarnos su persona en la Escritura, como dije, cuando empecé yo a conocer realmente que el Dios que yo me había imaginado en mi mente no era el Dios que estaba presentado en las Escrituras. Tuve que desechar muchas de las cosas que yo como joven aprendí, aún se me enseñaron. Y hermano, déjeme decirle que en su jornada con el Señor, hacia conocer y tener conocimiento del Santísimo, va a requerir que usted empiece a desarrollar muchas cosas que usted pensaba de Dios. Pero al conocer las Escrituras se va a dar cuenta que Dios no era así o no es así. Tuve que enfrentar el Dios que se revela en la Escritura. Y mi oración es que empecemos nosotros a pedir a Dios una sabiduría, una inteligencia que viene por medio de su revelación en la palabra de Dios. Cuando Dios empezó a cambiar mi conocimiento, puedo decir así, de quién era Él. Era un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios omnisciente. Mis oraciones aún empezaron a cambiar. ¿Cuántos de ustedes pueden atestiguar de eso, verdad? Cuando empezamos a conocer a Dios verdaderamente, empezamos a ver mis oraciones realmente eran elementales, eran como podemos decir hasta de niños. No sabemos ni cómo pedir a Dios, acercarnos al Dios Santo. Cuando empecé a conocer a este Dios verdadero de la Escritura, me di cuenta que el Dios grande y poderoso y omnisciente era el Dios a quien yo estaba orando
diariamente. Y tuve que arrepentirme de la necedad de mi corazón por las cosas que yo había atribuido a Dios, que ahora la Escritura me mostraba que no era así. Era simplemente mi percepción de lo que yo pensaba que Dios era. Hay gente que dice, bueno, yo creo en Dios, pero el Dios que yo creo es... Y luego nos empiezan a decir las cosas que ellos piensan acerca de Dios. Y muchas veces, muchas de esas cosas son simplemente percepciones personales. Muchas veces son simplemente cosas que a nosotros nos gustaría ver en Dios y no ver en Dios. Y por lo tanto hacemos un Dios a nuestra imagen. Y déjeme decirle, cuando hacemos un Dios a nuestra imagen, ese Dios es un ídolo. Ese Dios es falso. Y por eso es tan indispensable que nosotros entendamos la Escritura como Dios se revela. Este Dios grande, poderoso, este Dios omnisciente, fue el Dios que se reveló a Moisés en Éxodo capítulo 34, el verso 6 y el verso 7. Cuando él se acerca a Dios y le dice, Señor, déjame ver tu rostro, ¿se acuerda? Señor, déjame verte, déjame ver tu rostro, quiero conocerte, quiero verte. Y el Señor tuvo que hacer algo para Moisés, para que él simplemente pudiera dar un vistazo de Dios, no verlo cara a cara. Dios le dijo, nadie puede ver mi cara y vivir. En este cuerpo que tenemos, ¿verdad? Caído, nadie puede ver la gloria de Dios en su esencia y vivir. Por eso Dios tuvo que hacer algo para Moisés, para que él simplemente pudiera un vistazo de Dios solamente. Dios tuvo que ponerlo en la peña, ¿se acuerda? Y cubrirlo con su mano. Pero Moisés decía, Señor, yo quiero conocerte. Y cuando Dios se revela a Moisés, dice la Escritura en el versículo 6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso. Y acuérdense que Dios le había dicho a Moisés, cuando yo pase, voy a cubrirte allí en la hendidura en la peña, te voy a cubrir con mi mano, voy a pasar y voy a proclamar mi nombre, le dijo. ¿Qué quiere decir eso? No nada más dijo Jehová, Jehová. Bueno, ese es mi nombre. Sí, es el nombre del Señor, pero ese nombre identifica al Dios poderoso, al Dios en su esencia. Cuando usamos el nombre del Señor, por eso nunca debemos usarlo en vano. Porque el nombre del Señor no es como tu nombre y el mío, simplemente algo que alguien puede usar para identificarnos o para llamarnos. El nombre de Jehová incluye la esencia de su carácter, de todo lo que Él es. Y por eso su nombre es santo. Y Él pasa delante de Moisés, cubierto ahí con la mano, y le da el vistazo y declara, y Moisés ve. Dice la Escritura que ve, tiene un vistazo solamente de Dios cuando Él pasa, pero escucha, oye algo. Y dice, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo, dice, para la ira, y grande en misericordia, y grande en verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahora Dios le muestra aquí a Moisés algo muy interesante. Le dice las varias facetas o características de su naturaleza, y habla de misericordia, habla de compasión, de piedad, pero también dice que es tardo para la ira. Quiere decir que también es un Dios de ira, simplemente que es tardo para la ira. Es grande en misericordia y en verdad, y guarda misericordia, dice, a millares. Es el Dios que perdona. Aleluya. ¿Cuántos dan gracias a Dios que Dios perdona? Él perdona
la iniquidad, perdona nuestra rebelión, perdona nuestro pecado. Y luego sigue diciendo inmediatamente, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. O sea, nos da este balance, ¿verdad? En su carácter, en su persona. Dios quiere que nosotros no le conozcamos solamente como Señor y Dios, pero Dios también quiere que nosotros le consideremos a Él como un amigo íntimo que tiene misericordia y piedad de pecadores. Un Dios que tiene y guarda misericordia, dice, a millares, que perdona todas mis iniquidades y mis pecados y mi rebelión. Yo doy gracias a Dios por ello. Pero nunca podemos nosotros tener esa experiencia real de Dios, de conocerlo como este íntimo amigo, hasta que no tenemos un verdadero conocimiento del santísimo Dios que Él es. Así que yo voy a retarle esta mañana a que usted permita que sus mentes sean expandidas, que su corazón sea agrandado al empezar a ver a este Dios como Él desea que nosotros le veamos, como Él anhela que tú lo veas y lo conozcas. Lo que tú piensas acerca de Dios forma tu relación con Él. Escucha, lo que tú piensas de Dios da forma a la manera que tú te relacionarás con Él. Como dije, mis pensamientos de Dios en mi juventud, muchos de ellos eran equivocados. Y por lo tanto la relación que yo tenía con Dios era un día para arriba, un día para abajo, un día animado, otro día desanimado. Porque realmente mis pensamientos de Dios me habían dado un concepto equivocado de quién era Dios y cómo Él quería relacionarse conmigo. No solamente lo que tú piensas de Dios da forma a tu relación con Dios, sino también, escucha, lo que tú crees que Dios piensa acerca de ti determina también qué tan cerca o qué tan lejos tú vas a crecer en Él. ¿Qué crees tú que Dios piensa de ti? Lo que tú crees de Dios, la imagen que tú tienes de lo que Él es, ha sido consciente, hermanos, o inconscientemente impactada esa creencia en nosotros por nuestras familias, por nuestras iglesias, por nuestros pastores, por nuestros maestros, aún por nuestros amigos. Todos de una manera u otra han impactado la manera en que nosotros creemos o pensamos de Dios. Y muchos de nosotros, por resultado, llevamos una imagen distorsionada de Dios. Y esas distorsiones de Dios pueden crear una barrera, hermano, a nuestra relación con Dios. Hay esta idea, ¿verdad?, dañina, esta idea destructiva que dice que yo puedo creer lo que yo crea, lo que yo quiera acerca de Dios. Porque de todos modos vivimos en un país libre, ¿no? Y todos tenemos el derecho a nuestra propia opinión, dice mucha gente. Y mucha gente vive bajo esa idea errónea, esa idea engañosa, esa idea dañina de quién es el verdadero Dios. Yo tengo el derecho de creer, dice la gente, como a mí me da la gana. Sí, pero no necesariamente la verdad. Todos tenemos el derecho de pensar como nos dé la gana. Pero si usted piensa como a usted le da la gana acerca de Dios y está equivocado, puede estar equivocado, tan equivocado, hasta encontrarse al camino al infierno. Porque no es nuestra idea de Dios que es la realidad, es quien Dios es que es la realidad. Y nosotros tenemos que empezar a creer y empezar a pensar los pensamientos que la Escritura nos da acerca de Dios para poder relacionarnos bien con Él. Una persona que no piensa bien de Dios, bíblicamente de Dios, nunca se puede relacionar bien con Dios en esa área.
Y por eso es sumamente importante que nosotros dejemos que Dios empiece a cambiar nuestros pensamientos acerca de Dios, acerca de Él. Dios quiere revelarse a nosotros porque Él quiere que nosotros lo veamos como Él es. ¿Quién es el verdadero Dios? Póngase de pie, el verdadero Dios. Hay muchos otros dioses que tratan de tomar su lugar. Muchos de esos dioses aún son creaciones nuestras, ¿sabía? Muchos de nosotros hacemos nuestros propios dioses en nuestro corazón. Porque el corazón es una maquiladora de idolatría. De ahí salen muchos de los pensamientos, muchas de las percepciones equivocadas que el hombre tiene de Dios. ¿Por qué? Porque la tendencia humana es hacia el pecado. Necesitamos el Espíritu de Dios, necesitamos la palabra de Dios para formar una imagen correcta de quién es Dios. Porque nuestras percepciones afectan todas nuestras relaciones. ¿Sabía usted? Sus percepciones de los demás, cómo ellos son, forman la manera en que usted se relaciona con esa persona. Por ejemplo, si usted cree que una persona, ¿verdad? Que usted le cae mal a esa persona, quizás la manera en que lo ve o que usted percibe que esa persona no me quiere, no se va a relacionar con esa persona quizás como una persona, ¿verdad? De amistad. Quizás le va a sacar la vuelta cada vez que lo ve, le saca la vuelta. ¿Por qué? Porque en su mente, su percepción es, esa persona no le caigo bien. Entonces, bajo esa percepción equivocada, usted entonces pierde la oportunidad de tener una relación más cercana a esa persona. Yo sé que en algunas ocasiones, quizá todos hemos experimentado esto, ¿verdad? Que alguien viene y nos dice, es que yo nunca me quise acercar a usted porque siempre que lo veía parecía que estaba enojado. Me acuerdo mi primera esposa, la esposa de mi hijo grande que falleció cuando él tenía 10 años, me decía, es que la gente te ve y piensa que estás enojado con ellos. Le digo, Jani, pues esa es la cara que Dios me dio. Ni modo que me pinte así, ¿verdad? Una sonrisa y que ande, ¿verdad? Pero percibimos ciertas cosas de personas. Y muchas veces equivocadamente. Y esas percepciones, ¿verdad? Forman la relación que vamos a tener. Es lo mismo con Dios. Si usted tiene una percepción equivocada de Dios, esa percepción equivocada va a formar una relación también equivocada con Dios. La manera que nosotros percibimos a otros afecta en la manera que nosotros actuamos también hacia ellos. Y si nosotros asumimos incorrectamente por la percepción nuestra, como digo, que alguien no nos quiere, vamos a actuar siempre bajo esa percepción en verdad, en lugar de la verdad. Esa percepción nos va a engañar. Yo quiero hacerle, antes de continuar, 3 preguntas que creo que son tan importantes en la vida de cada creyente. La primera es esta: ¿qué piensas tú de Dios? Y quiero que en este momento tú te pongas a pensar, un momento, ¿qué pienso yo de Dios? ¿Qué pienso cuando pienso de Dios? Me acuerdo que había personas que he conocido que cuando hablaban de Dios ellos decían, es que yo le he pedido a Diosito. ¿Nunca ha habido alguien que dice así? Le están diciendo a ustedes la percepción que ellos tienen de Dios. Quizás no es la intención, pero es la manera en que ellos empiezan a relacionarse con Dios. Diosito. ¿Qué piensa usted cuando piensa de Dios? La segunda es, ¿qué crees tú que Él piensa de ti? ¿Qué crees tú que Dios piensa de ti? Ahora, cuando una persona no conoce la Escritura, y quizá usted conoce personas o quizá personas inconversas que se le dice, ¿qué crees tú que Dios piensa de ti? Oh, Dios me quiere mucho a mí. Ahora, note, no conoce a Cristo, no ha aceptado a Cristo, pero tiene la percepción que Dios lo quiere mucho. Oh, yo siempre, a Dios, oh sí, Él y yo, mire. Muchas diferentes percepciones. ¿Qué piensa Dios de ti?
La tercera, ¿cómo afecta tu relación con Dios esas percepciones que tú tienes, esos pensamientos que tú tienes? ¿Qué piensas de Dios? ¿Qué crees que Dios piensa de ti? ¿Y cómo afecta tu relación con Dios las percepciones esas que tú tienes? Si nunca lo has considerado, yo te voy a retar a que tú consideres esas preguntas en oración. Porque sabe, muchas veces nosotros estamos viviendo ciertas cosas en nuestra relación con Dios que están limitadas. Y están limitadas porque nuestros pensamientos de Dios están equivocados. Ahora, el resultado de nuestras vidas, lo que usted está viviendo, es el resultado de varias cosas. En otro tiempo he hablado de esto, no tengo tiempo para entrar, pero simplemente se lo voy a mencionar. ¿Cómo cambia usted el resultado de lo que está pasando en su vida? Por ejemplo, si usted tiene un resultado en su vida y dice, yo ya no quisiera que esto estuviera en mi vida, ¿cómo lo cambia? Alguien dice, pues, deja de hacer la acción esa o deja de estar haciendo eso y resuelto. O alguien dice, bueno, es que si es un borracho, es que tomo mucho y ya no quiero tomar. Bueno, a alguien le dije, bueno, no, deja de tomar. Fácil, ¿verdad? Deja de hacer la acción y el resultado va a cambiar. Y una persona puede tomar esa acción y dejar de hacer esa acción por un momento, por un tiempo limitado, y después regresa otra vez. ¿Y sabe por qué las acciones y las cosas que se manifiestan en su vida siguen y siguen y siguen? Porque uno sigue haciendo las acciones. Dice, pero ¿cómo puedo cambiar eso? ¿Cómo va a cambiar sus acciones? Bueno, ¿de dónde vienen las acciones? ¿De dónde germinan? ¿De dónde surgen lo que lo lleva a actuar? ¿Nunca ha pensado de eso? Lo que lo lleva a actuar son las actitudes que usted tiene. ¿De dónde vienen sus actitudes? De sus pensamientos. ¿Y de dónde surgen los pensamientos? De lo que usted cree en su corazón. Ve, le llamamos la creencia del corazón o la filosofía, podemos decir así, lo que usted cree adentro verdaderamente. Ahora, si lo que usted cree en el corazón verdaderamente, internamente, las creencias que usted tiene adentro, si esas forman sus pensamientos, sus actitudes, sus acciones y al fin el resultado que usted tiene, por eso usted no puede nada más cambiar la acción para solucionar el resultado, lo que no le gusta o lo que no quiere en su vida. Regresemos, la acción tiene que cambiar su actitud. Para cambiar su actitud, tiene que cambiar ¿qué? Sus pensamientos. Para cambiar ello, tiene que cambiar ¿qué? Lo que cree adentro. Del corazón mana la vida. Si usted no cambia lo que usted cree adentro en su corazón, si eso no cambia, no importa cuánto trate de cambiar por fuera, no va a cambiar, va a seguir igual. Por eso hay personas que quieren cambiar sus acciones y luego de repente al rato puede tomar un mes, un año, 2 años, 3 años y al rato otra vez van a lo mismo. ¿Por qué? Porque no ha cambiado lo que cree adentro. Si usted no cambia lo que está en su corazón, si usted no cambia su percepción de Dios, su relación con Él en su corazón, sus pensamientos no van a cambiar. Si sus pensamientos no cambian, sus actitudes no van a cambiar. Si sus actitudes no cambian, van a seguir las mismas acciones y el mismo resultado. ¿Sí me explico? Si no entendemos esto, por eso la Biblia habla de la transformación. ¿Por qué? Por la renovación de vuestro entendimiento. Por eso la Biblia habla del corazón, de tener fe en el corazón, la creencia del corazón, adentro, el espíritu del hombre. Sin ello, nunca puede haber cambio. Yo le desafío, como le dije, le reto a que usted considere estas preguntas en oración. Digo, ¿qué realmente creo de Dios? ¿Qué pienso yo? ¿Cuáles son mis pensamientos de Dios? Vamos a Mateo capítulo 11. Ahora, ¿de dónde viene el verdadero conocimiento del verdadero Dios? ¿Dónde inicia? ¿Dónde principia? ¿Quién es la fuente?
En Mateo capítulo 11, algo muy interesante que el Señor enseñó. Quiero que veamos el verso 27 de Mateo 11. Dice Jesús: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo, sino ¿quién? ¿Quién? El Padre. Tome nota de eso. Nadie conoce a Cristo, solo el Padre. ¿Qué pensamiento tiene usted de Dios? Y luego dice: ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo. Nadie conoce al Padre, solo el Hijo. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera, ¿qué? Revelar. Entonces conocemos o entendemos algo aquí de las palabras de Jesús, que nadie puede conocer a Dios, al Dios verdadero, al Dios revelado en las Escrituras, si Cristo no se lo revela. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces Jesús dice luego: venid ¿qué? ¿Venid qué? A mí. Venid a mí, todos los que estéis trabajados, cargados, y yo ¿qué? Yo los haré descansar. ¿Sabe que todos estamos trabajando, todos estamos haciendo algo, queriendo hacer algo, inclusive en nuestras propias fuerzas, tratar de encontrar, de tener una relación con Dios, que podamos, que nos llene? Muchas veces lo hacemos equivocadamente. ¿Por qué? Porque hacemos un lado lo más importante en nuestra vida, que es ¿qué? Es Cristo. Hoy cantamos solo Cristo. ¿Ha llegado usted al punto en su jornada espiritual donde Cristo es el centro de todo lo que usted piensa y hace y decide? ¿O es algo solamente que tengo aquí al lado, que es parte de mi vida los domingos o los miércoles o cualquier tiempo cuando se reúne con el pueblo de Dios? Jesús le dice: venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, y yo os haré descansar. El verso 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Qué interesante, ¿verdad? Venid a mí todos los que estéis ¿qué? Cargados y cansados. Pero ¿qué es lo siguiente que dice el Señor? Les voy a poner un yugo. Si estás cargado y cansado, ven a mí y lleva mi yugo. El yugo era el yugo se ponía, ¿verdad?, sobre los pescuezos de los, ¿cómo se dice? Oxen. De los bueyes, para que caminaran juntos, para que labraran juntos. Jesús dice: lleva mi yugo sobre vosotros, aprende de mí. ¿Qué? Aprende de mí. ¿Y qué vamos a aprender de él? Pero lo primero que quiere que aprendamos es de su carácter. Porque solamente aprender, solamente tener conocimiento, dice Pablo, causa que nuestra cabeza se ensanche, ¿verdad? Y nos creemos la gran cosa. Porque ahora entendemos algo de la Biblia que otros no entienden, y me creo el gran, qué sé yo. No eres nadie, no somos nadie. Somos siervos indignos, dijo el Señor. Después que hayas hecho todo, eres un siervo indigno. Él es todo. Lo primero que Cristo nos enseña, dice: aprended de mí, ¿qué? Soy manso y humilde de corazón. Y si puedes aprender de mí, si puedes primero captar este pensamiento de mí: soy manso y humilde de corazón, dice, entonces hallaréis descanso para tu alma. Entonces podrás entrar en esta paz, en esta relación con Dios, donde tienes ese pensamiento correcto de Dios. ¿Quién me puede dar a mí el conocimiento del verdadero Dios? Solo Cristo. Solo Cristo, a través de su Espíritu y su palabra que Él nos dio y que Él nos envió. Solamente
humillándome a Él y reconociendo que yo no puedo conocer a Dios como debo de conocerlo, si no me humillo y recibo de aquel que solo puede darme el entendimiento claro de quién es el verdadero Dios. Y ese es Cristo solamente. Por eso Cristo dijo, nadie puede venir al Padre si no viene por mí. Y así lo constituyó Dios. El camino a Él es su Hijo. Y solamente cuando entendemos esto y aprendemos de Él, viene el descanso a nuestras almas. En Juan capítulo 1, verso 18, dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Quiero que note esa expresión. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquí dice el unigénito Hijo de Dios, el que está en el seno del Padre, cerca al Padre. Dice, Él le ha dado a conocer. Todo diga conocer. Esa palabra conocer, interesante para ustedes que estudian la Biblia, que han tomado quizás clases de hermenéutica o cosas así. Es la palabra de donde viene la palabra exégesis. Quizá para algunos no, ¿qué es eso? Exégesis. Exégesis quiere decir explicar, quiere decir interpretar. Así que cuando alguien hace un exégesis de la literatura o la escritura, la palabra de Dios, está sacando, está explicando, está interpretando, está dando a conocer el sentido de la palabra. La hermenéutica, que es la teoría o la metodología de interpretación, lleva a la persona a hacer este exégesis, que es lo que estamos haciendo esta mañana. Estamos explicando, estamos interpretando lo que la palabra de Dios nos dice. Pero es interesante porque usa esta palabra. Él le ha dado a conocer, exegeomai, de donde viene la palabra exégesis, dar a conocer, interpretar, traer a luz. Jesús es el que interpreta, el que nos da la interpretación verdadera de quién es Dios. Por eso cuando Felipe le pregunta, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. El Señor le dice, yo he estado con vosotros, Felipe, por tanto tiempo y no me conoces todavía. El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Él es la imagen exacta, la representación del Dios invisible, dice Pablo en el libro de Colosenses. Nadie ha visto a Dios, solamente Cristo viene y declara quién es este verdadero Dios. Este verdadero conocimiento de este Dios empieza con la revelación del Hijo y quién el Hijo es. El verdadero Dios que desea que tú y yo le conozcamos. Nos ha creado, hermanos, para la vida. Nos ha creado para acercamiento, nos ha creado para tener una amistad con Él. No solamente para tener información, sino para que esa información por medio del Espíritu Santo forme nuestros pensamientos correctos acerca de Él, nos traiga una cercanía con Dios, experimentemos su amor, experimentemos, como digo, su amistad. ¿Cuántos de nosotros estamos experimentando esto verdaderamente? ¿O simplemente vamos a la iglesia? ¿O solamente asistimos al templo? Dios quiere que nosotros entremos a esta relación íntima con Dios, donde le conocemos porque sabemos y hemos aceptado la revelación que Él nos ha dado a través de su palabra. Y que Él nos crió para una cercanía, para un amor, para una relación de amistad y de amor. Sabe que su palabra y su espíritu fueron dados a nosotros para darnos a conocer la profundidad de los pensamientos de Dios hacia mí. Repito otra vez, porque es muy importante. La palabra de Dios fue dada a nosotros para darnos a conocer los pensamientos profundos que Dios tiene hacia mí como su hijo, hacia ti como su hijo, si eres hijo de Dios.
Pero quizá estás aquí o estás viendo esta mañana y piensas que nunca puedes hacer nada bien, no te sale bien. Dios quizá no está agradado contigo en ninguna manera. Está esperando solamente que tú falles para de alguna mente hacerte la vida más pesada todavía. ¿Y cuánta gente vive esa experiencia aún creyendo en Dios, pero teniendo equivocados pensamientos acerca de Dios? Escuche lo que dice el profeta Sofonías. En Sofonías capítulo 3, verso 17. Dice: en aquel tiempo se dirá en Jerusalén: no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Estas palabras, Él se gozará sobre ti, Él te guardará o callará en su amor, Él se regocijará sobre ti con cánticos. Esos pensamientos que Dios revela aquí acerca de su pueblo, ¿te parecen extraños? Cuando tú lees algo así en la Biblia, empiezas a pensar, bueno, sí, Dios pensó eso de ellos, pero Dios no piensa eso de mí. Y luego empiezas a tomar tus percepciones de lo que tú piensas que Dios cree y Dios piensa de ti. Y en lugar de recibir lo que Él dice, tú pones tus pensamientos sobre eso y tu relación se forma no por lo que Dios dice, sino por lo que tú crees, lo que tú piensas que Dios. Por eso la pregunta es, ¿qué piensas tú que Dios piensa de ti si eres hijo de Dios? Y aquí Dios le dice a su pueblo que Él salvará, Él se gozará sobre ti con alegría. Dice la traducción esta: callará en su amor. Otra traducción dice: Él te dará descanso, silencio en su amor. ¿Qué es lo que Jesús dijo? Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué piensa Dios de mí si estoy en Cristo? Si Él es mi Salvador, y aquí dice Él salvará. Si ese Salvador que salvó al pueblo antiguo como nos salvó a nosotros es el mismo, y Él tenía estos pensamientos hacia ese pueblo que muchas veces fue rebelde, que muchas veces fue desobediente, que muchas veces falló, y le dice aquí: se gozará Jehová sobre ti con alegría. ¿Puedo yo creer que ese pensamiento es el pensamiento que Dios tiene hacia mí? ¿Que Dios se regocija de mí? ¿Por qué? ¿Porque soy perfecto? No, lejos de ello. Pero eso nos lleva a considerar otra cosa que nosotros fallamos, en la cual fallamos, pensando que Dios nos ama por la manera en que nosotros nos portamos. Que nuestro comportamiento es lo que causa que Dios nos ame o nos trate bien. Y es un pensamiento equivocado. Dios no te ama porque eres bueno. Dios te ama porque Él es bueno. Dios no te ama porque eres perfecto. Dios te ama porque Él es perfecto y su amor hacia ti ha sido dado en Cristo incondicionable. ¿Acaso tú amas a tus hijos solo cuando se portan bien? ¿Acaso tú desechas a tus hijos cuando se han rebelado? Dios, que es mucho más grande que nosotros, entiende esto mejor que nosotros. Él se regocijará sobre mí con alegría. Se regocijará sobre mí con cánticos. Note, Dios con alegría, Dios con cánticos. Es una manera de expresar algo que nosotros podamos entender. Dios es un Dios de gozo. Y Él se goza al ver a sus hijos. Él se regocija al considerar que en su misericordia Él nos perdonó y en Cristo nos hizo nuevas criaturas.
A veces nosotros entristecemos el corazón de Dios, sí, por cierto. Pero su amor hacia nosotros nunca cambia. Y eso es algo para nosotros, ¿verdad? Regocijarnos en ello. Señor, si tú te gozas y te regocijas en cánticos conmigo, pues yo me voy a unir contigo y voy a cantar también cantos de alabanza. Dios se regocija en mí y yo me regocijo en Él. Él se regocija en mí y yo entiendo esto y empiezo a tener esos pensamientos. Entonces, ¿qué pasa? Ya no vivo en depresión, ya no vivo desanimado. ¿Por qué? Porque el Dios que me salvó está en medio de mí y Él se regocija sobre mí con cánticos y yo me voy a regocijar en Él también. Los pensamientos que tenemos de Dios forman nuestra relación con Dios. ¿Qué si todas las heridas que tú alguna vez has experimentado de otras personas y quizás llevas en tu corazón todavía heridas que otros te han causado, que has experimentado? Pero ¿qué si todas esas heridas, cosas que tú has experimentado, pudieran ser disueltas en un amor perfecto como es el amor de Dios? ¿Qué si todas tus decepciones pudieran ser automáticamente, instantáneamente revertidas en una completa satisfacción que solo se encuentra en Dios? ¿Cómo sería tu vida? ¿Cómo sería la mía? Ahora, escúcheme, por favor. ¿Qué si tú pudieras dejar de ver a Dios a través de todas las distorsiones de la vida? Porque cuando algo no va bien en nuestra vida, vemos a Dios, pero muchas veces nuestra mirada de Dios es de duda. Nos está pasando esto y la vida distorsiona nuestra manera de ver las cosas y empezamos a quejarnos con Dios. O empezamos a decirle, Señor, ¿dónde estás? Dejamos que las cosas de la vida sean el filtro por el cual vemos a Dios. Si las cosas no me van bien, es porque Dios no me ama. Si las cosas no me salen bien, es porque Dios ha de estar enojado conmigo. O simplemente no le importa y no se interesa por mí. Y veo a Dios en una manera distorsionada por el filtro de las cosas, las decepciones, las cosas, las heridas, todo lo que me está pasando en la vida. Pero ¿qué, hermanos? Que si en lugar de ver a Dios a través de las distorsiones de la vida, vemos la vida por el filtro de Dios. Porque es ahí donde encontramos la paz y la tranquilidad y el gozo. ¿Qué quiero decir con ello? Muchas de nuestras perspectivas de Dios equivocadas nos llevan a pensar, como dije unos momentitos, que Dios solo me quiere cuando yo hago lo recto, cuando yo actúo en maneras que debo actuar. Pero Dios, el amor de Dios, repito, no tiene nada que ver con la obra que usted hace, ni con los éxitos, ni los fallos de su vida. Dios decidió poner su amor sobre ti, sobre tu vida en Cristo, porque a Él le plujo hacerlo. Y sabe que eso nos debe de dar alegría. Eso debe de cambiar nuestra mirada de Dios, decir, Señor, te he visto por el filtro de las distorsiones de mi vida. Y muchas veces me he quejado, muchas veces no he creído. Perdóname. Quiero terminar Romanos 8, quiero decirle esto. El apóstol Pablo nos da una ilustración perfecta de esto que les acabo de hablar. Y les quiero dejar con ese pensamiento. Romanos capítulo 8, ese gran capítulo, ¿verdad?, de la nueva vida que Pablo escribe, donde habla de muchas cosas, pero
al final de este capítulo, él empieza a hablar acerca de nuestra vida como creyentes a través de las distorsiones de la vida. Y dice versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Los que amamos a Dios, todas las cosas, note que no dice todas las cosas les salen bien. Eso es una distorsión que personas tienen. Bueno, si yo sirvo a Dios, todo me debe salir bien. Si yo sirvo a Dios, nunca me debe pasar algo malo. Nunca debo de experimentar ninguna distorsión en la vida. Y cuando esas distorsiones vienen en la vida, vemos a Dios por esas distorsiones, como digo, y nos equivocamos. Pablo dice, y sabemos que a los que aman a Dios, y yo le hago esa pregunta, ¿ama usted a Dios? Y si sí, pastor, yo amo a Dios. Bueno, ese amor va a ser probado. Y dice, y sabemos, dice versículo 29, porque a los que antes conoció, hablando de Dios, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a ¿qué? A la imagen de su Hijo, para que Él sea, Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que les predestinó, note, escuche, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Usted cree, si es creyente esta mañana, usted cree que Dios lo llamó? ¿Usted cree que cuando usted vino al Evangelio, usted vino a Cristo, que Dios lo justificó? ¿Usted cree que Dios hizo eso? Verso 31 dice Pablo, entonces hace la pregunta, ¿qué pues entonces diremos a esto? O sea, todo lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Qué vamos a decir nosotros en lo que Dios ha hecho? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, escúcheme, hermano, capte este pensamiento. Dios, si usted conoce a Cristo, si está en Cristo, Dios es por usted. God is for you. Dios es por mí. Dios está a mi lado si estoy en Cristo. Y si Él es por mí, ¿quién contra mí? Ahora, escúcheme, eso no quiere decir que se eliminan cualquier enemigo. Los enemigos todavía están. Simplemente que los enemigos que puedan venir contra mí no pueden tener éxito contra mí porque Dios es por mí. Verso 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él qué? Todas las cosas, todo lo necesario para mi vida. ¿Cómo no nos dará Dios? Otro pensamiento. ¿Qué pensamos nosotros a veces? Ay, pues no sé. A lo mejor esto es muy grande para Dios. Sí, es un gran pensamiento, pero ¿podrá Dios? ¿Podrá Dios ayudarnos en eso? ¿Podrá Dios hacer eso? ¿Podrá Dios hacer lo demás? ¿Ve? Nuestros pensamientos nos guardan, nos eliminan muchas veces de experimentar el poder en nuestra vida porque nuestros pensamientos están equivocados. ¿De dónde deben de venir nuestros pensamientos? De aquí. Si Dios no escatimó a su Hijo y lo entregó por mí, ¿qué cosa no me dará Dios que sea necesaria para mi vida? No dice nos dará todo lo que queremos, pero todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, dijo Pedro, Dios nos las ha provisto a nosotros por las promesas que Él nos ha dado. ¿Cómo no nos dará también todas las cosas? Y sigue diciendo, ¿dónde me quedé? 33, ¿verdad? Ahora hace preguntas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Cuántos escogidos de Dios tenemos aquí esta mañana? A ver. ¿Quién te va a acusar? ¿Quién puede traer una acusación que te condene? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Quién puede? Nadie. ¿Por qué? Porque Dios es el que me justificó.
Si Dios nos justificó, ¿quién nos puede condenar? ¿Quién es el que condenará? Verso 34. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y que además está a la diestra de Dios y también intercede por nosotros. No solamente nos justificó, pero también está orando por nosotros. Así que, ¿quién puede condenarnos? Nadie. ¿Qué condena puede venir en mi contra que pueda eliminarme, que pueda quitarme del camino que Dios ha puesto para mí? Nadie. Verso 35. ¿Quién me separará del amor de Cristo? Hay un canto hispano, me gusta mucho. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién puede separarte? Ahora escúchame, y aquí voy a terminar. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Escúcheme, cuando usted está angustiado, ¿qué piensa de Dios? Cuando usted está atribulado, cuando tiene necesidad, cuando vienen todas estas diferentes cosas a nuestra vida y las vivimos y las estamos viendo y ellas forman un filtro y empezamos a ver a Dios por el filtro de nuestra necesidad y nuestra tribulación y decimos, si Dios verdaderamente me amara, ¿por qué estoy sufriendo angustia? ¿Por qué estoy atribulado? Señor, si tú realmente me quieres, ¿por qué? ¿Qué es eso? Es ver a Dios a través de las distorsiones de la vida y tratar de hacer sentido de Dios y de ver quién es Dios a través de mi necesidad y esa equivocación. Por eso Pablo dijo, ¿quién nos separará? ¿Quién nos condenará? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Todas estas cosas que yo puedo experimentar, ¿pueden separarme del amor de Cristo? ¿Pueden decirme que Dios no me ama? Verso 36. Está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas del matadero. Antes, en todas estas cosas somos ¿qué? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora, no pierda esto. No dice en todas estas cosas, todo nos sale bien. Y es ahí donde decimos, bueno, pero si Dios está conmigo, ¿por qué me sale? No dice todas las cosas te saldrán bien. Lo vemos eso en el capítulo 11 de Hebreos, de los héroes de la fe. Muchos de ellos murieron, muchos de ellos pasaron necesidad, muchos de ellos pasaron, hombres que no eran del mundo no eran dignos, dice la Biblia. Pero noten lo que dice aquí, en todas estas cosas somos más que vencedores. No porque todas las cosas nos salen bien y nunca nos pasa nada mal y no pasamos tribulación y no pasamos a veces angustias por las cosas de la vida. No porque esas cosas, no nos vencen. Esas cosas no nos vencen y no nos hacen rendir nuestro pensamiento que Dios me ama aún lo que estoy pasando. Esto no me indica a mí lo que Dios piensa de mí. Por medio de aquel que nos amó. Note, por eso soy vencedor. No porque nunca tengo tribulación o angustia o paso desnudez o tengo hambre. No porque paso necesidad. Soy más que vencedor porque Él me amó. Y porque nada me puede separar de ese amor. Viene el golpe de la prueba y me tumba, pero me levanto porque sé en quién he creído. Viene la angustia a atacarme a mi vida y digo, Señor, gracias que tú estás conmigo aún en medio de esta angustia. Te alabo y glorifico tu nombre. Eso es ver las circunstancias por el filtro de Dios.
Y si todavía no es claro, déjeme decirle, nuestro Salvador mismo, en el ejemplo de su vida, Él en la cruz está siendo crucificado. Y una de las palabras que Él grita a voz alta es: ¡Padre! Elí, Elí, lema sabactani. ¿Por qué me has desamparado? ¿Qué haces tú cuando te sientes desamparado? Te quejas. Ya no vienes a la iglesia. Rehúsas orar, leer la Biblia. Pero aquí está el Hijo de Dios sintiendo todo, el cargo. Y el Padre voltea su mirada de Él cuando lleva el pecado del mundo y dice: Padre, ¿por qué me desamparas? Pero escúcheme, no termina ahí. Termina diciendo: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. ¿Quién entrega? ¿Quién se entrega a alguien que anteriormente pensaba que lo había desamparado? Si alguien te ha desamparado a ti, ¿tú te entregas a esa persona con toda confianza? No. Se me dejaste cuando te necesitaba. Pero Cristo dice, en medio de esa cruz, en medio de esa pena, de ese cargo, de esa prueba en la cruz, no entendiendo como hombre que era, ¿por qué, Señor, me dejas en este tiempo? ¿Por qué sentía el desamparo del Dios que había estado con él siempre unido en la eternidad? Ahora siente algo que nunca ha sentido, la separación de su Padre. Pero aún en ello dice: pero me entrego en tus manos, Señor. Porque el pensamiento de Cristo era: es mi Padre y Él es fiel. Aunque yo sienta la separación, aunque yo sienta el desamparo, no me rindo a eso, me rindo a aquel en quien yo he confiado. Padre, te doy gracias, Señor. Ayúdanos, Padre. Carecemos tanto de sabiduría porque no te tememos como debemos. Carecemos de conocimiento del Santísimo porque nos falta, Señor, la inteligencia que viene solo de ti. Perdónanos si te hemos visto a través de las distorsiones de nuestra vida. Y hemos, como niños, creído, Señor, algo que no es verdad. Tú te regocijas sobre nosotros y nos amas con un amor eterno, que nada en el tiempo ni en la eternidad cambiará. Y te alabo, Señor, y te glorifico. Y te pido en esta mañana, Señor, que tú nos ayudes, Espíritu Santo, que tú nos ayudes a recibir el concepto correcto de quién eres tú. Tú que velas por nuestra vida, Señor, nuestro entrar y nuestro salir. Revélate a nosotros como tú quieres que nosotros te veamos. Trae convicción a nuestros corazones para dejar, Señor, a un lado los conceptos erróneos, las percepciones erróneas que tenemos de ti. Y Espíritu Santo, transforma mi corazón y mi alma. Y dame el valor, Señor, para abandonar todas las ideas falsas que aún tenga de ti, que están afectando mi relación contigo. Ayúdame, Señor, para ver la vida a través de ti y no para verte a ti a través de las distorsiones de mi vida. Ayúdame, Jesús. Revela al Padre a mí. Revela, Señor, esa hermosura del Dios que anhela mi corazón conocerlo íntimamente. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que a través de esta serie tú lo hagas por mí y por tu pueblo, Señor. Y gracias por
querer hacerlo, revelar al Padre a quien tú, Señor, deseas y quieres, como lo haces a tu pueblo. Te pido esto en el nombre glorioso de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermano.